Buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de nuestro podcast de frente. David Andrade les saluda este miércoles. Estamos expectantes de lo que vaya a suceder, de lo que avanza nuestro país en cuanto al mundo de las noticias. Hoy quiero tocar un tema en específico y es todo lo que se ha dado en cuanto a la situación de Venezuela y que ha embarrado, por decirlo así, a Honduras. Hablarlo coloquialmente, ¿va? Donde la Fiscalía de Estados Unidos ha mencionado que incluso Venezuela ha pagado sobornos a Honduras para dejar prácticamente el paso de la droga. Y esto también vamos a hablar un poco de la situación de Venezuela con el dictador, diría yo, de Venezuela, Nicolás Maduro. Y fíjese que para tocar este tema tenemos un invitado que creo que es la persona idónea para poder tocar este tema importante y poderlo entender. Don Mike Vigil, ex agente de la DEA, nos acompaña este día. Don Mike, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, bendiciones al pueblo hondureño. Sí, don Mike, que estamos vía teléfono. Vamos a tener a don Mike durante este programa para poder ampliar este tema y entenderlo. Y vamos a ir por paso. Yo creo que hay mucha tela que cortar, don Mike. Y vamos a empezar analizando este tema. ¿Qué es el cartel de los soles, don Mike? ¿Existe el cartel de los soles? Sí existe. Sí, esto lo pregunto, Mike, porque, bueno, se ha salido últimamente el gobierno o Nicolás Maduro con su ministro de Defensa a desmentir todo esto y lo ha llamado falacias, que no existe tal cartel, que eso es algo de cuentos, de fantasías. Don Mike, ¿existe el cartel de los soles? Sí, que sí existe el cartel de los soles. Por ejemplo, esto se formó en los tiempos de Hugo Chávez. Y en ese entonces comenzó a salir esto del cartel de los soles y ahora en 2020 se acusó formalmente a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Laramil Padrino López y muchos más individuos. Es un cartel que no funciona como un cartel normal, así como un cartel de México. Son miembros de las Fuerzas Armadas y políticos que trabajan conjuntamente, algunas veces independientemente, para enviar cargamentos fuertes de ese país, no nomás a los Estados Unidos, pero también a Europa. Y Nicolás Maduro considera esta cocaína como la bomba atómica de Venezuela contra de los Estados Unidos. Ellos han participado con muchos grupos. En 1964, como tienes conocimiento, se formó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Y luego, tiempo pasado, como en los 80s, 90s, se vincularon con la FARC, que ya estaba muy metido en el narcotráfico. Y también estaba sufriendo la economía de Venezuela porque ellos pusieron todos los huevos, así para decir, todos los huevos en la canasta en petróleo. Toda la economía de Venezuela es basado en petróleo. Nunca han desarrollado
otras sistemas, otras industrias, y bajó el precio del barril de petróleo de $100 a $50. Entonces comenzaron a meterse en el narcotráfico para aumentar la economía, pero la mayor parte de ese dinero estaba yendo a los bolsillos de los militares y de funcionarios del gobierno. Después de que la FARC firmó un acuerdo de paz con Colombia en 2016, formaron vínculos con otros carteles de México, con el Ejército de Liberación Nacional, que es otro grupo subversivo que todavía opera en Venezuela. Formaron también vínculos con el cartel de Sinaloa, especialmente cuando estaba Chapo Guzmán como el máximo líder de ese cartel. Ya tienen mucho tiempo, tienen una amplia frontera con Colombia, y ellos acomodaban a carteles cuando estaban siendo presionados por el gobierno colombiano. Podían entrar fácilmente a Venezuela y ahí les daban protección. Nicolás Maduro no es amigo de Honduras. Nicolás Maduro y el cartel de los Soles envían cargamentos fuertes por Honduras, principalmente por Honduras. Y eso ha causado muchos problemas porque todo el mundo sabe que el narcotráfico va mano a mano con la corrupción y también con la violencia. Don Mike, está señalado Nicolás Maduro como el líder, el principal líder del cartel de los Soles. A usted lo hemos tenido anteriormente, me acuerdo cuando estuvimos hablando del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, que usted decía una frase y nos comentaba aquí en nuestro programa que si Estados Unidos pidió la solicitud de extradición del expresidente, que si lo llevó a un juicio es porque tiene las pruebas en las manos, es porque tiene pruebas. Don Mike, ¿tendrán pruebas suficientes para que señalen que Nicolás Maduro es el líder principal del cartel de los Soles, o va más allá de un movimiento político? No es movimiento político. Te voy a explicar el proceso. Ok. Por ejemplo, va a haber una agencia, posiblemente varias agencias de los Estados Unidos, por ejemplo, la DEA, el FBI, lo que sea, que hacen la investigación. Entonces desarrollan las pruebas contundentes y están coordinando siempre con los fiscales federales. Ya cuando los fiscales federales deciden que hay suficientes pruebas, entonces presentan estas pruebas adelante de un gran jurado que consiste en aproximadamente 25 individuos, hombres y mujeres, y ellos deciden si hay suficiente evidencias. Si lo piensan así, entonces hacen una acusación formal, lo que nosotros en este país llamamos un indictment. Y de ahí sale una orden de aprehensión, pero esto es, nunca se van a ir contra de un presidente si las evidencias no son supremamente contundentes. Y al lado federal también tenemos esta cifra de éxito, que siempre ganamos estos juicios mínimo 95% del tiempo. Y también quiero decir,
porque esto es muy importante, que los fiscales federales son muy conservadores y nunca van a hacer acusaciones si no pueden ganar el juicio. Sí, bueno, que gana, don Mike, usted que tiene experiencia y obviamente conocimiento, ¿cuál es el modo operandi, por ejemplo, de Nicolás Maduro? Vaya, que lo están tachando como el líder del cartel de los soles. ¿Qué gana? ¿Qué consigue? Es tema que, pues, un presidente, vaya, tuvimos al expresidente Juan Orlando Hernández, que es acusado de conspiración para el narcotráfico. Estos grandes líderes, estos grandes, no voy a decir grandes presidentes, ¿verdad? Pero sí estos grandes líderes de naciones, por ejemplo, el expresidente Juan Orlando Hernández y ahora Nicolás Maduro. ¿Cuál es el objetivo de involucrarse con el narcotráfico, don Mike? Bueno, es que ellos siempre son intoxicados con el poder y muchas veces los sueldos para ellos no son tan grandes y se meten a la corrupción y quieren ganarse riquezas. No les importa del pueblo, nada más lo que ellos pueden ganar sobre de corrupción, de actividades criminales como el narcotráfico. Entonces, los deseos de ellos no son el pueblo, son hacerse ricos para ellos y para sus familias. Son personas corruptas. Por eso yo siempre he dicho que es supremamente importante que el pueblo vote por las personas adecuadas, las personas que ellos ponen así a correr en sus campañas políticas, que van a tener el beneficio del pueblo en mente y no nomás a llenar sus bolsas con billetes. Y en Honduras, desgraciadamente, hay muchos políticos, no digo que todos, pero hay muchos que han normalizado este tipo de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Bueno, don Mike, vamos a hacer una pequeña pausa, ya vamos a retornar nuevamente. Quiero tocar los señalamientos que también está teniendo Honduras, los fuertes señalamientos que ha hecho Estados Unidos, donde salpica a Honduras de soborno, de hablarlo así, don Mike, apagan los radares prácticamente para que circule la droga por el territorio hondureño. Vamos a una pausa, ya volvemos con más. Todo viaje empieza con una gran decisión. Con el programa 4+1, único en Honduras, empezás tu carrera de 4 años en USAP y con solo un año más de estudios, obtenés tu maestría de Arizona State University, con opción a trabajar hasta 3 años en Estados Unidos. Elegí entre más de 18 carreras y adelantá hasta un 40% de tu maestría internacional, presencial o 100% online. Empezá local, graduate global. USAP, powered by ASU. Potencia tu futuro. ¿Quieres entender el trasfondo de las noticias y temas que mueven al país? De Frente, el podcast donde abordaremos sin rodeos la problemática actual. Todos los miércoles a las 3 de la tarde tienes una cita con nuestro equipo de expertos que discutirán los temas más relevantes en política, economía y mucho más. La Academia USAP y los invitados especiales analizarán los puntos de vista para darte una imagen completa y objetiva de la realidad en Honduras. Podcast De Frente. Sintonízanos los miércoles a las 3 de la tarde por Campus Televisión y nuestras redes sociales.
Top 20, sábados a las 10 de la mañana, solo por Campus Televisión. Descarga tu canal favorito en TV, celulares o tablets, Android, Apple, Roku, LG, Amazon. Estamos en todos lados. ¿Quieres entender el trasfondo de las noticias y temas que mueven al país? De frente, el podcast donde abordaremos sin rodeos la problemática actual. Todos los miércoles a las 3 de la tarde tienes una cita con nuestro equipo de expertos que discutirán los temas más relevantes en política, economía y mucho más. La Academia USAP y los invitados especiales analizarán los puntos de vista para darte una imagen completa y objetiva de la realidad en Honduras. Podcast De Frente. Sintonízanos los miércoles a las 3 de la tarde por Campus Televisión y nuestras redes sociales. Descarga tu canal favorito en TV, celulares o tablets, Android, Apple, Roku, LG, Amazon. Estamos en todos lados. Top 20, sábados a las 10 de la mañana, solo por Campus Televisión. Nosotros nos marchamos ya saben dónde estoy. Escríbanme. Chao. ¿Querían más? Les damos más. Sun Plus, martes a las 7 de la noche por Campus Televisión. Bueno, seguimos. Don Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la Administración de Control de Drogas, en su sigla, la DEA. Nos acompaña Don Mike. Seguimos con este tema donde ha salpicado Honduras. ¿Cómo es eso, Don Mike? Honduras, específicamente en años anteriores, o con este gobierno, se ha colaborado, se ha involucrado, según la Fiscalía de Estados Unidos, con Venezuela para poder dejar pasar la droga. Así en pocas palabras, don Mike. Sí, es que no nomás es Venezuela, pero también Colombia. El cartel de los soles ha estado vinculado con muchos grupos, muchos políticos. Yo me imagino que te acuerdas del cartel de Atlántico en Honduras. Ellos estaban muy vinculados con el cartel de los soles. Donde yo no estoy de acuerdo con Pam Bondi, que ella dice que estos grupos, el cartel de los soles está pagando por el espacio aéreo. No, eso no tiene sentido. De que están metidos, de que están pagando sobornos, sí, pero no tienen que pagar sobornos para el uso del espacio aéreo, porque algunos de estos países no tienen sistemas de radar. Si tienen sistemas de radar, no están funcionando. Y aparte, yo me acuerdo que Honduras hace yo creo que aproximadamente 20 años, compraron unos sistemas de radar de Israel, pero yo creo que ahora no funcionan. Pero también, y por eso, ¿por qué van a pagar por espacio aéreo? Sí pagan sobornos, pero es principalmente para que no vayan incautando la mercancía. Y no nomás entra por una puente aérea, pero también hay que tomar en cuenta, y no lo menciona Pam Bondi, de la vía marítima, de lanchas rápidas, de otro tipo de buque marítimo que entran
a Honduras y otros países. Pero también quiero explicar que esto es muy importante y por eso mi argumento que no tienen que pagar por el espacio aéreo, que casi la mayor parte de los sistemas de radar tienen que tener una línea de visión sobre de estos narcoaviones. Y muchas veces esos pilotos narcos bajan a un nivel muy bajo, Sí. donde los radares no lo van a detectar hasta que no está arriba de los radares. Y la detección es una fase, nada más, una fase de este tipo de operativo, pero necesitas una respuesta. Por ejemplo, con helicópteros o avionetas donde tienen que llegar a ese sitio donde aterrizó, por ejemplo, el avión, y tienen que tener un equipo de policías o militares que van a hacer un equipo de interdicción, porque no va a servir, no hay importancia nomás detectarlos. Tienes que tener una respuesta y la respuesta tiene que ser rápido. Yo manejaba un operativo muy grande al lado americano cuando yo estaba en México. Entonces nosotros usábamos radares en el Caribe y en el Pacífico. Antes de que entraran a México, lanzábamos Cessna Citation 2 jets que estaban equipados con infrarrojo y luego también con un sistema muy sofisticado de radar, y se lanzaban, interceptaban el narcoavión, y luego se lanzaban de diferentes bases los equipos de la Policía Judicial Federal en estos aeronaves King Air bimotor, y aterrizaban atrás de ellos. Porque estos narcoaviones, mucha gente no sabe esto, que ya aterrizando descargan la mercancía, cargan combustible en menos de 8 minutos y ya van de regreso. Bueno, ahí el punto de Mike Vigil sobre este tema de los radares, no sé si don Mike hoy estuvo o vio lo que ha publicado en las últimas horas don Manuel Zelaya Rosales, donde prácticamente desmiente, ¿verdad?, el pago de sobornos a funcionarios, pago de sobornos de Venezuela, ¿no? Pagos de sobornos de Venezuela a funcionarios por el tema de las acusaciones que ha hecho en las últimas horas. Decía don Manuel Zelaya Rosales, y se lo voy a leer, don Mike, y también a la audiencia: es absolutamente falso que el presidente Nicolás Maduro pague sobornos a funcionarios del gobierno de Honduras para permitir el paso de drogas. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha sido reconocido incluso por Estados Unidos por el combate frontal contra el narcotráfico, con el aumento histórico de decomiso de drogas, la destrucción de cultivos y narcolaboratorios y la entrega a la justicia de reconocidos capos, incluidos al expresidente Juan Orlando Hernández, hoy condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por haber conformado un cartel de tráfico de toneladas de droga hacia ese país. Como fundador de la CELAC, denuncio enérgicamente el bloqueo militar de Estados Unidos como la hermana república o con la hermana república de Venezuela, que destruya la Carta de Naciones Unidas y con ello el derecho internacional, atentando contra la soberanía de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe, decía
don Manuel Zelaya Rosales. Hay una gran amistad entre estos gobiernos, don Mike, Sí, mira, déjame contestar a lo que comenta Mel Zelaya. Sí. Número uno, ningún individuo metido en el narcotráfico va a decir, sí estoy metido en el narcotráfico. Eso es número uno. Nunca van a admitir, siempre van a negar. Y luego es un juego de palabras, porque no es como Nicolás Maduro personalmente va a pagar los sobornos o va a ir a Honduras. Él tiene gente que maneja eso para él y los carteles de los soles. Eso no es cierto. Así como han desmentido el video donde está su hermano Carlos Zelaya, video que es el audio, Sí. donde están todos de sobornos y los Zelaya, que la mitad la va a repartir y la mitad para el comandante. Entonces, ya que deje de estar diciendo mentiras. Don Mike, ¿hasta dónde puede actuar con todo esto que estamos viendo de Estados Unidos moviendo parte de su ejército al Caribe con el objetivo de pues hacerle frente al narcotráfico, hacerle frente al cartel de los soles? No sé, yo creo que sí, don Mike, usted vio unas declaraciones que hacía Pam Bondi, que decía, para el gobierno o para la administración de Donald Trump, Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela. Nicolás Maduro es el líder del cartel de narcotráfico de los soles. Y como objetivo tenemos combatirlo. ¿Hasta cuándo, hasta dónde puede operar o hasta dónde puede llegar el gobierno de Estados Unidos? Porque como le decía al principio del programa, muchos lo ven como un movimiento político y otros sí lo ven como que Estados Unidos si quiere combatir, ¿verdad?, el cartel de los soles, y poniendo ahí que el líder es Nicolás Maduro. Sí, mira, yo te lo digo así como yo lo miro. Yo no lo miro en una manera positiva de tener una armada diciendo que estás combatiendo el narcotráfico, porque los carteles, incluyendo el cartel de los soles, son muy ágiles para cambiar las rutas. Entonces, ellos, como están moviendo drogas, por ejemplo, a Centroamérica, no nomás en Honduras, pero también ahora en Costa Rica y todo, pueden utilizar la vía terrestre para meter las drogas por Centroamérica, México y a los Estados Unidos. Aparte de eso, si fuera para combatir las drogas, entonces tiene que ver una estrategia más amplia, porque vas a poner recursos en el Caribe y no en el Pacífico, ¿me entiendes? Sí. Hay un tema, don Mike, que está dando que hablar, y es que han puesto un radar en las Islas de la Bahía nuevamente. No sé si ha enterado, don Mike, aquí en Honduras. Después de... Sí, me enteré, pero como digo, no es suficiente para tener un sistema de radar y detectar, por ejemplo, un narcoavión, si no tienes una respuesta. Y Honduras no tiene una respuesta. Compraron un helicóptero nuevo, pero en vez de utilizarlo para interceptar estos aviones y incautarlos cuando aterrizan, Rizzi Moncada lo está usando para su campaña presidencial, un avión que le pertenece al gobierno. Sí.
Sí. Don Mike, vamos a hacer una breve pausa. Ya vamos a volver con más analizando este tema, esta investigación sobre pagos por puentes aéreos de narco en Honduras, en Guatemala y en México. Vamos a una pausa. Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la Administración de Control de Drogas, nos acompaña este día. Ya volvemos con más. Todo viaje empieza con una gran decisión. Con el programa 4+1, único en Honduras, empezás tu carrera de 4 años en USAP y con solo un año más de estudios, obtenés tu maestría de Arizona State University, con opción a trabajar hasta 3 años en Estados Unidos. Elegí entre más de 18 carreras y adelantá hasta un 40% de tu maestría internacional, presencial o 100% online. Empezá local, graduate global. USAP Powered by ASU. Potencia tu futuro. Los fines de semana en Campus Televisión los vivimos on stage. Somos tu ticket de acceso a los conciertos de los artistas más rankeados del momento. Relájate y disfruta de las mejores versiones live de tus canciones favoritas. On stage, sábados y domingos, 8 de la noche, por Campus Televisión. Las noticias que marcaron la semana, los hechos más relevantes y el análisis de la información en un solo espacio. Soy Angie Matamoros y te invito a estar bien informado con el resumen de las noticias más importantes de la semana. Todo lo que necesitas saber en un solo noticiero. Te espero en el noticiero Campus Televisión fin de semana. Sábados, 12 del mediodía por Campus Televisión. ¿Quieres entender el trasfondo de las noticias y temas que mueven al país? De frente, el podcast donde abordaremos sin rodeos la problemática actual. Todos los miércoles a las 3 de la tarde tienes una cita con nuestro equipo de expertos que discutirán los temas más relevantes en política, economía y mucho más. La Academia USAP y los invitados especiales analizarán los puntos de vista para darte una imagen completa y objetiva de la realidad en Honduras. Podcast De Frente. Sintonízanos los miércoles a las 3 de la tarde por Campus Televisión y nuestras redes sociales. Bien, 3:35 a esta hora que estamos haciendo nuestro programa. Don Mike Vigil está con nosotros, ex agente de la DEA. Yo le tengo que preguntar, don Mike, le tengo que preguntar. Fuimos desgraciadamente salpicados como un narcoestado por el gobierno de Juan Orlando Hernández. Fuimos avergonzados a nivel internacional al tener un presidente extraditado vinculado al narcotráfico y declarado culpable por conspirador de narcotráfico. Y el mundo se dio cuenta de esta desgracia y Honduras salió en las elecciones del 2021 a votar masivamente para un cambio, para lavarse de esa salpicadura del narcotráfico, de esa narcopolítica, don Mike, que nos ha venido afectando, que la política hondureña ha sido salpicada por el narcotráfico. Resulta que tenemos un nuevo gobierno y tenemos mismos escenarios, don Mike, donde el cuñado o el hermano de Manuel Zelaya Rosales, diputado del Congreso Nacional, secretario del Congreso Nacional,
fue visto en un video reunido con capos de la droga. Don Mike, no sé si usted conoce un dicho aquí en mi pueblo que dice, sigue el maíz a peso. O sea, siguen las cosas iguales, don Mike. Sí, siguen iguales. Simplemente porque, como ha dicho, hay muchos miembros del gobierno, miembros de la justicia, miembros de las fuerzas de seguridad, no digo que todos, pero hay muchos que están muy metidos en el narcotráfico, desgraciadamente. Y lo que yo he visto en toda mi carrera, cuando hay un gobierno que está metido en este tipo de corrupción, llega el momento que no les importa el bienestar del pueblo. La única cosa que les importa es hacerse ricos y no luchan para el pueblo. Por ejemplo, mejorar el sistema de educación, de salud, del desarrollo de trabajo. Claro. Y lo merece. Lo merece. Yo siempre lo he dicho, yo amo a Honduras, yo no amo a los narcotraficantes, a los políticos corruptos, pero la gente de Honduras es gente decente, son guerreros que todos los días llegan a luchar por el pueblo, por su familia, tratando de hacer lo que puedan para ganarse la vida. Y luego hay esta bola de políticos que nada más protegen los intereses de ellos mismos. Y ahora, cuando estaba Juan Orlando Hernández, yo me acuerdo que estaba en una conversación con un alcalde y le pregunta al alcalde, ¿cómo va tu campaña? Y le dice, bueno, pues ahí va, como que tenía dificultades. Y luego Juan Orlando le dice a este candidato para una alcaldía que, bueno, cómprale al indio un beefsteak y una cerveza y ganas el voto. Así piensan muchos políticos que les compran cosas, una canasta básica una vez al año para comprar el voto. Entonces el pueblo tiene que rechazar eso, porque eso, una canasta básica, una cerveza, va a durar muy poquito tiempo. Tener que sostener un gobierno corrupto que no hace nada para ellos por 4 años. Y eso para mí es una tristeza. Y luego ahora en Honduras tienen a Joel Zelaya, que lo pusieron ahí como un títere, que hace todo lo que quiera Mel Zelaya, se va contra de enemigos políticos, por ejemplo al general Romeo Vázquez, que es un héroe del pueblo hondureño, por favor. Y que yo miré el video que estaban demostrando. Si yo entrara a un juicio adelante de un lado con ese video que no se mira nada, casi no se escucha, como evidencia, me corrieran de la sala de juicio, por favor. Y luego el de Carlos Zelaya, nada, pues no, eso es asunto político. ¿Cómo político? Ahí está el audio, está el video, por favor, ¿estás ciego? Bueno, miramos difícil, don Mike, una extradición, por ejemplo, del expresidente Juan Orlando Hernández. Y aquí viene lo que le estoy diciendo, o lo que le voy a preguntar. ¿Podremos ver futuras órdenes de extradición contra grandes políticos? No quiero decir nombres, pero sí podemos ver. Sí, totalmente.
pero como ha dicho últimamente, no van a solicitar extradiciones de altos políticos, por ejemplo, del gobierno actual, simplemente porque los Estados Unidos sabe perfectamente bien que nunca los mandaran. El gobierno actual nunca los extraditaba. Y cuando hay una solicitud de extradición, hay una coordinación aquí en los Estados Unidos del Departamento de Justicia con el Departamento de Estado. Y eso se tramite por vías diplomáticas. Pero la solicitud no nomás es una página diciendo que estamos solicitando la extradición de fulano de tal. Es un documento muy amplio donde tienen que poner mucha información, los delitos del solicitado, los delitos que ha cometido, y luego, aparte de eso, que es muy sensible, es poner la evidencia contra de ellos. Entonces los Estados Unidos va a tener miedo que esa información se va a filtrar a los solicitados, y con esa información es posible que puedan identificar las fuentes que están colaborando con los Estados Unidos. Pero la justicia, como siempre he dicho, tiene mucha paciencia, y tarde o temprano va a llegar la justicia, así como lo llegó con Juan Orlando Hernández, su hermano, también con Noriega, y así va a llegar también con Nicolás Maduro. Es tremendo, don Mike, ahí su aportación, su apreciación sobre el tema. Y la cosa también que es muy, muy curioso, Sí. que necesito de mencionar. Yo me acuerdo que entrevistaron, hay un video de Men Zelaya, y él dice, jamás vamos a quitar o anular el tratado de extradición. Nunca lo vamos a hacer. Y ya cuando comenzaron a salir nombres de la familia, del familión, en el juicio de Juan Hernández, y ya estaban buscando desesperadamente cómo anular el tratado de extradición. Y lo iban a hacer, pero hubo mucha presión del pueblo hondureño y luego también de los Estados Unidos, y lo dejaron diciendo que el siguiente gobierno tenía que decidir si iban a seguir con el tratado de extradición o lo iban a anular. El tratado de extradición es muy importante, no nomás para los Estados Unidos, pero también para Honduras. ¿Y por qué quieren anular el tratado de extradición y proteger a narcotraficantes? Esa es una pregunta muy importante para el pueblo. Bueno, don Mike, le agradecemos por su participación, por su apreciación. Esperemos que obviamente por el bien de nuestro pueblo, ¿no? Que está difícil, pero cada vez nos vamos involucrando en el narcotráfico, hablando políticamente. Sí, y el pueblo hondureño es un pueblo rico, muy rico, y la riqueza más significativa son los ciudadanos, es el pueblo, la gente que merece mejor. Y les mando bendiciones a todo el pueblo, y que sigan en la lucha. Y hay un dicho de un gran revolucionario en México, Emiliano Zapata, que dijo: prefiero morir en pie que vivir de rodillas. Así es. Don Mike, muchas gracias. Muchas gracias, señor. Siempre un placer. Lo felicito. Muy buena entrevista.
Don Mike Vigil, ex agente de la DEA, ha estado con nosotros. Vamos a una pausa, ya volvemos. Informar con criterio, coherencia y objetividad tiene el poder de generar cambios significativos en la sociedad y trascender barreras. Como siempre, en el Congreso Nacional hubo novelas. 3 días de estar sin energía eléctrica. No podemos seguir así. Mi voz es tu voz. Su programa de denuncias, comentarios y noticias. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por Campus Televisión. Las noticias que marcaron la semana, los hechos más relevantes y el análisis de la información en un solo espacio. Soy Angie Matamoros y te invito a estar bien informado con el resumen de las noticias más importantes de la semana. Todo lo que necesitas saber en un solo noticiero. Te espero en el noticiero Campus Televisión fin de semana. Sábados, 12 del mediodía por Campus Televisión. Los fines de semana en Campus Televisión los vivimos on stage. Somos tu ticket de acceso a los conciertos de los artistas más rankeados del momento. Relájate y disfruta de las mejores versiones live de tus canciones favoritas. On stage, sábados y domingos, 8 de la noche, por Campus Televisión. En Campus Televisión, formamos a los futuros rostros de la televisión nacional. Para ver nuestro contenido, descarga la app de Campus Televisión y síguenos en nuestras redes sociales. Por fin ha llegado la hora de volver a viajar. La lista de sorprenderte. Bueno, continuamos con más 3:51 minutos en nuestro podcast de frente. Acabamos de estar con don Mike Vigil. Justamente fíjese que sobre este mismo tema, el jefe de Estado Mayor Conjunto, Husbert Hernández, anunció la adquisición de radares para proteger el espacio aéreo nacional. Y quien busca, según él, proteger la soberanía del país y mejorar la capacidad de respuesta de amenazas externas e internas. O sea, vuelven los radares, ¿verdad? Después de todo este soperío que se ha dado. Esto es lo que ha dicho el general Husbert Hernández. Creo que fui explícito. Nosotros desde que yo ingresé, vi la preocupación, vi la situación que teníamos y elaboramos nuestro propio radar. Entonces hay que
que ya lo terminamos, ya lo finalizamos. Ahora, se vino haciendo gestiones administrativas. Como dije anteriormente, desde el 1 de septiembre, que fue asignada como ministra de Defensa la exministra abogada Rixi Moncada, ella tuvo la iniciativa en una reunión que tuvimos con todos la cúpula militar, los generales, los directores y coroneles de ahí del Estado Mayor Conjunto, pues tuvimos esa reunión y resultó de eso ir a hacer una gira que duró alrededor de 9 horas, desde las 7 de la mañana hasta las hasta las 4 o 5 de la tarde que regresamos. Bordeamos toda la costa atlántica. Fuimos, como dije anteriormente, a la laguna de Caratasca, donde estaba un radar. Y ese radar, pues, no recuerdo ahorita el nombre del radar, pues vimos en el libro de novedades, escudriñando de que solamente se encendía por 4 o 6 horas. Pero era un problema de energía eléctrica. Como ahí no hay energía eléctrica, entonces por esa razón solo se encendía en ese tiempo. Nosotros tenemos que asegurar, tener todo, porque el radar, no solo es el radar, es un sistema. El radar tenemos que asegurarlo que funcione las 24 horas, los 7 días de la semana, permanentemente, y tener pues la vigilancia a quien esté monitoreando cualquier alerta que se dé, inmediatamente detectarlo y dar la alerta a todas las tropas, a toda la fuerza. Así que este radar no es porque fueron las declaraciones de la señora fiscal. Ya nosotros veníamos preparándonos, así como hemos sido claros de que tenemos esta deficiencia en la parte aérea. Sin embargo, sí sabemos, tenemos ya cómo combatirla y ha dado resultados. Así que no es una improvisación. Bueno, ahí hablaba el general Hulbert Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas. Señores, se nos ha ido el tiempo. Espero que haya gustado, haya entendido y hemos aportado sobre este tema que ha hablado en las últimas horas el gobierno de Estados Unidos, las acusaciones hacia Honduras y obviamente pues lo que conlleva todo este tema. Gracias por su fina atención, nos vemos el próximo miércoles con otra edición.